Ecuador significa igual distancia a los polos. Es un país andino, tropical y amazónico frente al Océano Pacífico que debe su nombre a la Sociedad del Conocimiento. Bienvenidos a Salud y Vida en la mitad del mundo. Esmeraldas y los afroesmeraldeños son parte fundamental de mi vida, pues mi esposa y mis 2 hijas son de esta provincia. Aquí empecé mi vida profesional de médico y mi lucha ha sido contra las enfermedades, la destrucción de esta bella naturaleza y la protección de las culturas nativas, por lo que en esta provincia empezó mi conocimiento de la medicina tradicional y de las enfermedades tropicales. Muchas gracias. En primer lugar, le agradezco, Verónica, por venir a esta su tierra y darme la feliz oportunidad de responder a sus preguntas. Soy esmeraldeña y lo que pregunto es cuál fue el proceso que ha ido desplazando a los afrocosteños de mi provincia hacia las ciudades y cómo lograron ser siempre libres. Mi interés en este viaje es saber cuál es la mayor ilusión que tienen los jóvenes y niños afroesmeraldeños en la provincia en la que viven mis familiares más allegados. Buenas tardes. Buenas tardes. A mí lo que me llama la atención es cuáles son sus manifestaciones artísticas y el rol de las mujeres. En la provincia de Esmeraldas se desarrollaron 2 importantes culturas precolombinas, la tolita desde el 500 a.C. hasta el 500, caracterizada por su cerámica, los rituales y el uso del platino. Y la cultura jamacoaque, que empezó en la misma época, pero que no logró sobrevivir a las catástrofes naturales que llevaron a la extinción de numerosas culturas de la costa del Pacífico en el siglo V. Bueno, ahora nos dirigimos hacia la costa norte de Esmeraldas y este fue el primer lugar que vieron los españoles cuando recién llegaron. Bartolomé Ruiz llegó a este lugar y desde aquí empezó todo su viaje hacia el Perú. A la llegada de los españoles, los manteño huancavilcas en la costa y los malabas y chonos en el interior ejercían su poder sobre otras etnias locales. Para 1532, Bartolomé Ruiz, el piloto de la expedición de Francisco Pizarro, llegó a San Mateo y Atacames. Esta población fue descrita como una villa de calles lineales, muy organizada y del tamaño de Sevilla. La presencia de los conquistadores españoles en América significó la llegada de pestes. Las pestes habían asolado en especial entre indígenas de las zonas tropicales próximas al océano, que fue la primera vía de propagación. Los conquistadores además hicieron uso de la violencia extrema, lo que redujo la población indígena de manera alarmante. Para 1533, tras una larga lucha por los derechos de los indios, el primo del rey Carlos V y misionero en Cuba y Yucatán, Bartolomé de las Casas, logró un edicto real que prohibía la esclavitud de los indígenas. Bartolomé de las Casas propuso que los indígenas fueran considerados siervos, o sea, personas esclavas pero en las que no se podía usar la pena de muerte y matarlas. En su reemplazo, en zonas tropicales,
sugirió que se importaran negros, pero en calidad de esclavos. Y en los 3 siglos en que la esclavitud negra se convirtió en el mayor negocio transoceánico de Europa, se estima que cerca de 60 millones de negros africanos fueron arrancados a la fuerza de su lugar. Soy un profesor de mass media en Inglaterra. En mi año sabático he venido a cooperar con la filmación y edición de esta serie. Mi familia es de Liverpool, que fue centro del comercio de esclavos hacia América. Por eso me interesa la vida de los afroecuatorianos. Pero según la leyenda, los afroesmeraldeños tienen su origen en un barco que se dice encalló en la Punta Galera, de donde viene el nombre de este lugar, pues los negros viajaban encadenados en galeras dentro de los galeones. La llegada de los negros, guiados por Antón, el paje de un caballero español que aprendió el español y las artes militares de los conquistadores, permitió a los recién llegados de la costa de África Occidental adoptar el español como una lengua común, ya que ellos hablaban diferentes dialectos. Después que pasemos aquí, esto es todo. Además, el mestizaje dio origen a un enorme territorio de zambos y cimarrones, que iba desde el puerto de Buenaventura en Colombia hasta Bahía en la mitad de la costa ecuatoriana, en que Alonso de Illescas se convirtió en su símbolo de resistencia. A diferencia de los conquistadores españoles, los africanos recién llegados desarrollaron a lo largo de los siglos una convivencia armónica y respetuosa con los indígenas. ¡Whisky! ¡Whisky! Para los españoles, la presencia de los negros significó siglos de reveses militares. En más de 20 batallas fueron derrotados por la guerrilla afro, y esto complicó el transporte de las riquezas del Virreinato de Perú, pues los piratas asediaban desde Galápagos e Isla de la Plata y solo gracias a las misiones religiosas jesuitas y franciscanas, a fines de la colonia, consiguió construir una vía de Quito a la actual isla de Limones. Para 1746, la Condamine exploró la selva de Esmeraldas y descubrió para Europa el caucho, que cambiaría la vida del planeta y sería básico en la revolución del automóvil durante el siglo XX. Acá cambia el disco vuelta. Que ya se debe subir. La llegada de los negros africanos a la costa ecuatoriana significó un prolongado periodo de resistencia al Imperio Español. Bajo estas condiciones, muchas enfermedades comunes en África se propagaron rápidamente, como la malaria, la oncocercosis y formas de diarrea y enfermedades respiratorias que, sumadas al modelo de desarrollo urbano o civilización del viejo continente, donde las ciudades se convertían en focos infecciosos, complicaron la salud indígena. Por mi experiencia ya en zonas tropicales, sabía que cuando una persona ha tomado la cloroquina, o sea, el Aralén, o inclusive cuando ha tomado solamente analgésicos, antipiréticos, el plasmodium desaparece de la circulación periférica. Es muy difícil encontrarlo. Normalmente se lo puede conseguir cuando el paciente se presenta periodos de fiebre y se hace en ese momento la extracción de la muestra. Algo que también puedo percibir actualmente es cambios en lo que tiene que ver con otra enfermedad endémica en nuestro medio, como es el paludismo. Antes veíamos mucho paludismo complicado,
paludismo cerebral, insuficiencia renal por paludismo, neumonías por paludismo, cuadros psicóticos o psiquiátricos por paludismo, algo que muy poco se ve en la literatura. Sin embargo, aquí teníamos todos estos problemas clínicos. Actualmente yo diría que, gracias a Dios, pues la malaria está controlada, ya no tenemos casos graves de malaria, la mortalidad por malaria ha bajado muchísimo aquí en la provincia. Esos son también, pienso yo, logros o avances de la medicina aquí. Pero los africanos recién llegados también fueron víctimas de enfermedades locales como la leishmaniasis, que veremos en el capítulo de los chachis. ¿Cuándo le dio a usted la leishmaniasis? Cuando estaba pequeño. Y se le hizo llagas todito. Claro, ¿Cómo se curó la leishmaniasis? Porque ahí andaba el doctor criollo. ¿Ya? El doctor criollo, entonces me metí inyección. Unas inyecciones dolorosas. Claro, pues eran de caramelo, que eso dolía bastante ahí. Leila. A ver, cuénteme la historia. Usted tenía la edad de 8 años, ¿no? De 8 años. ¿Y qué le pasó? A mí me salían unos granos en la cara. ¿Ya? En el tiempo que yo estaba pequeña, los veteranos llamaban esos granos resfrío. ¿Ya? Y de ahí la cara se me hinchaba y los ojos se me ponían rojos. Pero de ahí en adelante, ya pues me dio una cosa que en ese tiempo se llamaba maldiojo. ¿Ya? Y de ahí me dio fuerte ese maldiojo. De ahí me pasó. Y de ahí, poco a poco perdí la vista. La oncocercosis o ceguera de los ríos es una enfermedad producida por una filaria llamada Onchocercus volvulus, que invade el sistema linfático y cuando se localiza en el ojo, producen la pérdida de la vista. Los parásitos pueden lesionar la retina, el iris o la cámara anterior del ojo produciendo glaucoma. ¿Y qué dice? ¿Qué problema tiene usted ahorita en la vista? Bueno, doctor. Ya casi no ve nada, ¿no? Me chequearon los cubanos y dijeron que era glaucoma y que habría un tiempo que me operarían, pero en La Habana, Cuba. Esta enfermedad está presente en 37 países, 30 en África, 1 en la península arábiga, en Yemen, y 6 en América. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 119 millones de personas en el mundo viven en áreas donde esta enfermedad está presente y por lo tanto están en riesgo de enfermarse. 17.7 millones de personas están infectadas de oncocercosis, de los cuales alrededor de 270.000 están ciegos. Esta es la segunda causa de ceguera en el mundo. Sus transmisores son pequeños mosquitos que viven en los saltos de los ríos con aguas limpias o en los orificios de los cangrejos de ríos que se les conoce como uros. Los pueblos, toda la gente estaba infectada de eso. Había hasta 9 de cada 10 personas que tenían eso, pero a algunos no les pasaba nada. Y de pronto a unos sí. Y es que ahora por eso están tomando la ivermectina, ¿no? Y desde 1987 se dispone de un medicamento llamado ivermectina que mata a los gusanitos pequeños o microfilarias disminuyendo su número en la piel por un lapso de 6 meses, pero no mata a los gusanos adultos que se encuentran protegidos dentro de los nódulos. Por esta razón, la ivermectina debe ser suministrada 2 veces por año por 12 a 15 años, tiempo en el cual se estima que habrán muerto por muerte natural todos los gusanos adultos. Para las guerras de la independencia, los afro-sudamericanos fueron claves. Simón Bolívar, consciente de su importancia, les ofreció la libertad, y los afroesmeraldeños se sumaron al ejército de los Andes para la liberación de Venezuela, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, pero luego fueron traicionados. Para 1850,
Desde Inglaterra emergió una política internacional de abolición de la esclavitud y persecución a los traficantes negreros. En Ecuador, el gobierno de José María Urbina abolió la esclavitud. En estos tiempos se revitalizó la comuna del río Santiago Cayapas, la primera propiedad negra de 90.000 hectáreas legalizada en el país. Bienvenido, queremos que nos cuente la historia de la comuna. ¿Cómo es que empezó todo? Bueno, voy a comenzar diciendo, las comunas se unieron así como le enseñé ahí, esos 62 hombres, y negociaron porque esta tierra era de un gringo, apellido Viteri, yo el nombre no se me escapa. Entonces el gringo muere y queda la viuda, pues entonces ahí negociaron los 62 personas que están ahí en el listado con la viuda. Los primeros afroesmeraldeños desarrollaron una convivencia pacífica con los indígenas y una resistencia guerrera a los españoles que dio origen a su espíritu libre. Pero la malaria y la oncocercosis llegó con ellos. Desde 1890, los afroesmeraldeños, al mando del coronel Vargas Torres, iniciaron la Revolución Liberal. Sin embargo, la Revolución Liberal triunfó en 1895 a manos de Eloy Alfaro. Pero para 1912, la Revolución Liberal fue traicionada. Sus líderes, con los Alfaro a la cabeza, fueron masacrados en Quito, lo que llevó a un levantamiento de los afroesmeraldeños, que combatieron desde 1914 a 1917, al mando de Carlos Concha, al gobierno constitucionalista. Pero los revolucionarios de Concha desistieron y Esmeraldas fue un territorio que vivió en el olvido. En los años 30 del siglo XX, los alemanes del tiempo del nazismo llegaron en busca de caucho, tagua y balsa. Con ellos comenzó la vida de Esmeraldas como provincia exportadora de productos naturales. Ya está, Esmeraldeños, vamos para el monte a trabajar, vamos a sembrar banano que gringo se va a comprar. Estamos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, llegó la United Fruit Company, con una enorme plantación de banano llamada El Timbre. Cuando canto mi canción y siento mi inspiración, es mi rizo esmeraldeño que nació del corazón. Esmeraldeña, vamos pa'l monte, esmeraldeños a trabajar. Vamos a sembrar banano que gringo se va a comprar. Esmeraldeñas, vamos pa'l monte, esmeraldeños a trabajar. Vamos a sembrar banano que gringo se va a comprar. Las plantaciones de banano, de alguna manera, cambiaron toda la ecología de esta zona y aquí creció mucho el mosquito y eso favoreció la propagación de la malaria. El paludismo fue tan grave aquí que se hizo necesario crear el SNEM, el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria. Nos encontramos con el señor Luis Velasco y él nos va a decir un poco de su vida y sobre la historia de la ciudad de Esmeraldas. Recuerdo yo de la época del banano. Yo soy hijo de campesinos. Mi padre Simón Velasco, mi madre Julia León, fueron toda su vida campesinos. Entonces producían sí la tagua, pero de esa época yo no me acuerdo. Sí del banano. Se llamaba el oro verde y entonces había una producción fantástica de esa fruta, pero asimismo era arrojada a los ríos y entonces salía al mar. Vivíamos de eso. Entonces se derrochó
yo diría mucho dinero, no solo el banano que iba al mar, sino la gente estaba prevalida de que producía bastante banano, vendía y derrochaba también. Las compañías norteamericanas se marcharon en 1968, repentinamente. Esto produjo la segunda migración masiva de campesinos afro a las ciudades. En tanto, los ex intermediarios compradores de banano comenzaron a expandir sus haciendas y a desarrollar la ganadería, mientras las compañías madereras como Peña Durini, Codesa, Botrosa, Robalino y luego Tetrafor arrasaban con los bosques. ¿La gente de antes sacaba bastante madera o es que ahora nomás está esa sacada? Mira, doctor, yo trabajé en madera bastante. Mi historia en la madera no le puedo ni difundir. Yo trabajé 40 años antes de enfermarme en madera. 40 años, doctor. De aquí, la única persona de los afros de aquí que puso capricho en el negocio de madera fui yo, porque yo comencé a producir madera y abrí mis líneas en Guayaquil y allá negociaba. Yo cargaba cada 15 días 2 remolcadores de aquí, los llevaba para afuera en la madera. Y ese apoyo me ayudó para los muchachos también. Me ayudó. ¿Te sirvió la madera? Sí, yo tuve 11 motosierras. Yo en esos bosques entraba, iba a hacer comidas todos allá en la montaña y allí en la tarde a comer acá, la merienda a la casa, pero yo pasaba en los bosques, por arriba, por adentro, por atrás, por todos lados, sacando una madera que se llama chanú. Llamaba porque ya no claro, hay. La más fina de todas. La más fina de todas, ya no se encuentra esa madera, doctora. ¿Será que está bien agarrada la puerta? Existía una medicina mágica, benigna y maligna de origen africano llamado Macumba, con un centro donde los brujos eran muy famosos, Telembí. Estoy viendo, o sea, cogiendo espanto, de lo que yo sé. ¿Ya? Ya. Así se reza y se mide la persona. Vayan bajando, vayan bajando. Para mí ha sido interesante ver cómo los afroesmeraldeños han conservado su cultura original por 500 años, muy lejos de África. Hasta los años 50, la mayoría de niños no estudiaban. Había escuelas, pero solo se encontraban en las cabeceras cantonales. A partir de los años 60, comenzaron a aparecer numerosas escuelas rurales que dieron oportunidad a aquellos que vivían en el campo. Aquí los niños sueñan con ser estrellas internacionales de fútbol como Antonio Valencia en el Manchester United. Pero lo más bello y valioso de los jóvenes y niños afroesmeraldeños es su entusiasmo y alegría, que la inventan en cualquier lugar. Y cuando venga la crisis, en casa no falta un real. Esmeraldeños, vamos pa'l monte, esmeraldeños a trabajar. Vamos a sembrar banano, que gringos iba a comprar. Esmeraldeños, vamos pa'l monte, esmeraldeñas a trabajar. Vamos a sembrar banano, que gringos iba a comprar. ¡Hey!
chapa y esmeraldeñita, acompáñame mamacita linda, no me dejes ir solo al campo, vámonos las dos. Ya voy a cortar banano, el gringo me va a comprar y va a probar por mis manos el delicioso manjar. Esmeraldeñas, vamos pa'l monte, esmeraldeños a trabajar. Vamos a sembrar banano, que el gringo se va a comprar. Esmeraldeñas, vamos pa'l monte, esmeraldeños a trabajar. Vamos a sembrar banano, que el gringo se va a comprar. Ay. Esa. Ahora la del...